El 14 de marzo, a las 2:47 de la madrugada, hora local, una serie de alertas comenzó a activarse en los sistemas de defensa aérea de Israel. Los radares detectaron múltiples lanzamientos de misiles balísticos procedentes del oeste de Irán. En cuestión de segundos, los operadores militares identificaron al menos 12 trayectorias que se dirigían directamente hacia el área metropolitana de Tel Aviv. El objetivo pronto quedó claro: el aeropuerto internacional Ben Gurión, el principal punto de conexión aérea de Israel con el resto del mundo. Las sirenas de ataque aéreo comenzaron a sonar en el aeropuerto y en las ciudades cercanas mientras el personal de seguridad iniciaba los protocolos de emergencia. En ese momento, el aeropuerto se encontraba relativamente activo a pesar de la guerra en curso. Durante la noche, decenas de aeronaves comerciales y militares permanecían estacionadas en las plataformas, esperando vuelos programados para las primeras horas de la mañana. Equipos de mantenimiento trabajaban en las aeronaves, tripulaciones de tierra realizaban revisiones técnicas, y algunos pasajeros descansaban dentro de la terminal a la espera de sus vuelos. Sin embargo, el tiempo disponible para reaccionar era extremadamente limitado. Los misiles balísticos lanzados desde territorio iraní podían recorrer la distancia hasta Israel en aproximadamente 7 minutos. Mientras las baterías de defensa aérea se preparaban para interceptar las amenazas entrantes, la tensión crecía en todo el aeropuerto. Los trabajadores intentaban dirigirse a los refugios, pero muchos apenas habían comenzado a moverse cuando los primeros impactos estaban a punto de producirse. En cuestión de minutos, el ataque que cambiaría el curso de la guerra ya estaba en marcha. El aeropuerto más importante de Israel se encontraba bajo un ataque directo que no solo buscaba causar daños físicos, sino también enviar un poderoso mensaje estratégico al mundo. Los primeros impactos ocurrieron pocos minutos después de que las sirenas comenzaran a sonar. A las 2:54 de la madrugada, los misiles balísticos alcanzaron el perímetro del aeropuerto internacional Ben Gurión con una precisión devastadora. 4 de ellos impactaron directamente sobre la pista principal, abriendo enormes cráteres de hasta 15 metros de ancho y varios metros de profundidad. El asfalto reforzado, diseñado para soportar el peso de aeronaves de fuselaje ancho, quedó completamente destruido en varios puntos críticos. En cuestión de segundos, la pista que permitía la llegada y salida de vuelos internacionales quedó inutilizable. Ningún avión podía aterrizar ni despegar. Casi al mismo tiempo, otros misiles alcanzaron diferentes zonas del complejo aeroportuario. 2 de ellos golpearon los tanques de almacenamiento de combustible, situados en el lado oriental del aeropuerto. La explosión provocó una enorme bola de fuego visible a varios kilómetros de distancia. Miles de litros de combustible de aviación comenzaron a arder de inmediato, generando incendios intensos que los equipos de emergencia tardarían horas en intentar controlar. El calor extremo y el humo negro se extendieron rápidamente por las áreas cercanas, obligando a evacuar a los trabajadores que aún se encontraban en las plataformas. Terminal 3, el principal edificio de pasajeros del aeropuerto, también sufrió daños catastróficos. 2 misiles impactaron directamente contra la estructura del edificio, provocando el colapso parcial de varias secciones del techo y de las zonas de embarque. Fragmentos de vidrio, metal y hormigón se dispersaron por el interior de la terminal, donde algunos pasajeros y empleados todavía se encontraban esperando los vuelos programados para la mañana. Las escenas dentro del edificio fueron caóticas, alarmas activadas, humo llenando los pasillos y personas intentando encontrar salidas de emergencia en medio de la oscuridad. Otro misil alcanzó la torre de control del tráfico aéreo, el centro nervioso de las operaciones del aeropuerto. La explosión dañó gravemente los sistemas de comunicación y radar, dejando a los controladores sin capacidad para coordinar el espacio aéreo en la zona. En pocos minutos, toda la infraestructura crítica del aeropuerto había quedado paralizada. El costo humano también fue inmediato y trágico. Según los primeros informes de emergencia, al menos 89 personas perdieron la vida durante el ataque. La mayoría de las víctimas eran trabajadores de mantenimiento nocturno, personal de tierra y pasajeros que se encontraban dentro de la terminal esperando vuelos tempranos. Además, más de 200 personas resultaron heridas por la onda expansiva, los escombros y los incendios posteriores. Ambulancias y equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar,
pero la magnitud de la destrucción hacía extremadamente difícil las labores de evacuación y asistencia médica. En menos de 10 minutos, el principal aeropuerto de Israel había pasado de ser un centro de transporte activo a convertirse en una zona de desastre. Para comprender la magnitud del ataque, es necesario entender la importancia estratégica del aeropuerto internacional Ben Gurión para Israel. Ubicado a unos 15 kilómetros al sureste de Tel Aviv, este aeropuerto no es simplemente una instalación de transporte aéreo, es el principal punto de conexión del país con la economía global. Cada año, más de 20 millones de pasajeros pasan por sus terminales, convirtiéndolo en el centro del turismo internacional, los viajes de negocios y gran parte del comercio aéreo del país. La mayoría de los visitantes extranjeros que llegan a Israel lo hacen a través de Ben Gurión, lo que significa que su funcionamiento está directamente vinculado con sectores clave como el turismo, la inversión extranjera y la actividad empresarial. Además del tráfico de pasajeros, el aeropuerto desempeña un papel esencial en la logística y el transporte de mercancías. Grandes volúmenes de carga aérea, incluidos equipos tecnológicos, productos farmacéuticos y componentes industriales, entran y salen del país a través de sus instalaciones. Para una economía altamente dependiente de la innovación tecnológica y del comercio internacional, mantener abiertas estas rutas es fundamental. Sin el funcionamiento normal del aeropuerto, la capacidad de Israel para exportar productos de alto valor o recibir suministros urgentes se reduce considerablemente. Ben Gurión también tiene un papel estratégico desde el punto de vista militar y de seguridad nacional. En sus instalaciones operan aeronaves utilizadas para transporte militar, logística y evacuaciones médicas. Durante situaciones de crisis, el aeropuerto se convierte en un punto clave para mover personal, suministros y equipos entre Israel y sus aliados. Incluso en tiempos de tensión regional, la operación continua del aeropuerto proyecta una imagen de estabilidad y normalidad hacia el exterior. Otro factor crítico es que Israel no dispone de una alternativa equivalente. Aunque existen aeropuertos más pequeños en ciudades como Haifa o Eilat, estos están diseñados principalmente para vuelos regionales y aeronaves de menor tamaño. No cuentan con las pistas ni la infraestructura necesarias para manejar grandes aviones de fuselaje ancho, utilizados en rutas internacionales de larga distancia. Esto significa que la mayor parte del tráfico aéreo internacional depende casi exclusivamente de Ben Gurión. Por todas estas razones, la destrucción o paralización de este aeropuerto no solo representa un golpe logístico inmediato, sino también un impacto profundo en la economía, la movilidad internacional y la percepción de seguridad del país. Cuando Ben Gurión deja de operar, Israel no solo pierde un aeropuerto, pierde temporalmente su principal puente con el resto del mundo. Uno de los aspectos más impactantes del ataque fue la destrucción masiva de aeronaves que se encontraban estacionadas en el aeropuerto en el momento de los impactos. Durante la noche del 13 al 14 de marzo, un total de 73 aeronaves comerciales y militares estaban en tierra en distintas zonas del aeropuerto Ben Gurión. Muchas de ellas se encontraban en puertas de embarque, otras en áreas de mantenimiento y algunas en plataformas de estacionamiento a la espera de vuelos programados para las primeras horas de la mañana. Cuando los misiles alcanzaron estas zonas, los efectos fueron devastadores. Las explosiones provocaron incendios inmediatos en varias aeronaves debido a la gran cantidad de combustible almacenado en sus tanques. Los aviones de fuselaje ancho utilizados en rutas internacionales transportan decenas de miles de litros de combustible de aviación. Cuando este combustible se incendia, las llamas alcanzan temperaturas extremadamente altas que pueden destruir completamente la estructura del avión en cuestión de minutos. Para cuando los equipos de emergencia lograron llegar a las zonas afectadas, muchas aeronaves ya estaban envueltas en fuego y no había posibilidad de salvarlas. La Aerolínea Nacional de Israel, El Al, fue una de las más afectadas por el ataque. En el momento del impacto, la compañía tenía 23 aeronaves de largo alcance estacionadas en el aeropuerto, entre ellas varios Boeing 787 Dreamliner y Boeing 777. Cada una de estas aeronaves tiene un valor aproximado de cientos de millones de dólares. La pérdida de esta parte de la flota representa un golpe devastador para la capacidad operativa de la aerolínea, especialmente en sus rutas internacionales más importantes.
Las aerolíneas extranjeras también sufrieron pérdidas significativas. Varias compañías internacionales mantenían aviones estacionados en el aeropuerto durante la noche, incluyendo United Airlines, Lufthansa, Delta y British Airways. Estas aeronaves estaban programadas para salir en vuelos matutinos, o habían llegado tarde la noche anterior. Cuando los misiles impactaron en las zonas de estacionamiento, muchos de estos aviones quedaron atrapados en los incendios provocados por las explosiones. Además de las aeronaves comerciales, la Fuerza Aérea Israelí perdió varios aviones militares que estaban estacionados en una sección del aeropuerto utilizada para operaciones logísticas. Estos incluían aeronaves de transporte y otros aviones utilizados para misiones de apoyo y comunicación. Aunque no todos eran aviones de combate, su pérdida afecta la capacidad de transporte y coordinación de las Fuerzas Armadas. En conjunto, la destrucción de 73 aeronaves representa una de las mayores pérdidas de aviación en un solo evento en la historia moderna. Las estimaciones iniciales sitúan el costo total de estas pérdidas en decenas de miles de millones de dólares cuando se combinan aeronaves comerciales, militares y daños asociados. Más allá del impacto financiero inmediato, la pérdida de tantas aeronaves en un solo ataque altera profundamente la capacidad operativa de las aerolíneas afectadas y genera consecuencias que podrían sentirse durante años en la industria de la aviación. Una de las preguntas más importantes después del ataque fue por qué el sistema de defensa antimisiles Iron Dome no logró interceptar los proyectiles que se dirigían hacia el aeropuerto Ben Gurion. Durante más de una década, este sistema ha sido considerado uno de los escudos antimisiles más avanzados del mundo, diseñado para detectar, rastrear e interceptar cohetes enemigos antes de que alcancen zonas pobladas. El sistema funciona mediante un radar que identifica el lanzamiento de un proyectil, calcula su trayectoria y si determina que representa una amenaza real, dispara un misil interceptor para destruirlo en el aire. Sin embargo, el Iron Dome fue creado principalmente para interceptar cohetes de corto alcance y proyectiles relativamente lentos, como los lanzados desde Gaza o desde el sur del Líbano. Aunque su tasa de éxito puede superar el 90% en ese tipo de amenazas, el sistema no fue diseñado originalmente para enfrentar grandes cantidades de misiles balísticos avanzados lanzados desde largas distancias. En el caso del ataque contra Ben Gurion, los misiles se aproximaron desde múltiples direcciones casi al mismo tiempo, creando una situación conocida como ataque de saturación. Cuando varios proyectiles llegan simultáneamente, el sistema defensivo debe detectar, calcular trayectorias y lanzar interceptores en cuestión de segundos. Si el número de amenazas supera la capacidad de reacción de las baterías disponibles, algunos misiles inevitablemente logran atravesar el sistema. Expertos militares señalan que esta es una de las principales vulnerabilidades de cualquier defensa antimisiles. Ningún sistema puede ofrecer una protección completamente hermética. Además, los misiles utilizados en el ataque incluían tecnologías diseñadas específicamente para complicar la interceptación. Algunos proyectiles pueden liberar submuniciones o realizar maniobras durante su descenso, lo que genera múltiples objetivos en el radar y reduce el tiempo disponible para reaccionar. Esta combinación de velocidad, cantidad de objetivos y trayectoria compleja puede saturar incluso sistemas avanzados de defensa aérea. Otro factor crítico es el número limitado de interceptores disponibles en cada batería. Cada lanzador del Iron Dome dispone de un número finito de misiles Tamir, y cada uno de ellos tiene un costo considerable. Cuando se disparan muchos interceptores en un corto periodo de tiempo, las baterías pueden agotarse rápidamente o no disponer de suficientes misiles para neutralizar todas las amenazas entrantes. Por estas razones, el ataque demostró que incluso los sistemas de defensa más sofisticados tienen límites operativos. Frente a una ofensiva coordinada con misiles balísticos de alta velocidad y múltiples trayectorias, el Iron Dome puede verse superado, permitiendo que algunos proyectiles alcancen sus objetivos. El resultado fue que varios misiles lograron impactar directamente en el aeropuerto, provocando una destrucción masiva y revelando las vulnerabilidades de un sistema que durante años había sido considerado casi impenetrable. El cierre del Aeropuerto Internacional Ben Gurion provocó consecuencias económicas inmediatas que se extendieron mucho más allá del sector de la aviación. Al tratarse del principal punto de conexión aérea de Israel con el resto del mundo, la paralización de sus operaciones
significó, en la práctica, un aislamiento parcial del país respecto al sistema económico global. En cuestión de horas, decenas de vuelos internacionales fueron cancelados y miles de pasajeros quedaron varados en distintos aeropuertos del mundo. Las aerolíneas suspendieron sus rutas hacia Israel indefinidamente mientras evaluaban la situación de seguridad. Uno de los sectores más afectados fue el turismo. Israel recibe millones de visitantes cada año que llegan principalmente a través de Ben Gurion. La cancelación de vuelos y el cierre del aeropuerto provocaron la suspensión inmediata de reservas hoteleras, tours y actividades relacionadas con el turismo. Para una industria que genera miles de millones de dólares anuales y que emplea decenas de miles de trabajadores, la interrupción repentina del flujo de visitantes representa una pérdida económica considerable. El comercio internacional también se vio gravemente afectado. Gran parte de las exportaciones de alto valor de Israel, especialmente en sectores como tecnología, productos farmacéuticos y equipos electrónicos, depende del transporte aéreo para llegar rápidamente a los mercados internacionales. Sin el funcionamiento normal del aeropuerto, las empresas se enfrentan a retrasos en envíos, aumento de costos logísticos y dificultades para cumplir contratos con clientes extranjeros. Esto puede afectar la competitividad de las empresas israelíes en el mercado global. En el ámbito de las importaciones, la situación tampoco es menos compleja. Muchos productos esenciales, incluidos componentes industriales, equipos médicos y ciertos bienes de consumo, llegan al país por vía aérea debido a su rapidez. La interrupción de estas rutas obliga a redirigir el transporte hacia rutas marítimas o terrestres, que suelen ser más lentas y costosas. Esto no solo incrementa los precios, sino que también puede generar escasez temporal de algunos productos en el mercado interno. La logística empresarial también sufre importantes alteraciones. Viajes de negocios, reuniones internacionales, conferencias y proyectos de cooperación dependen en gran medida de la conectividad aérea. Con el aeropuerto cerrado, muchas empresas internacionales reconsideran temporalmente sus operaciones en Israel o posponen inversiones hasta que la situación se estabilice. Esta incertidumbre puede afectar la percepción de seguridad económica del país ante los inversores extranjeros. En conjunto, el impacto económico del cierre del aeropuerto se mide en miles de millones de dólares por semana. Cada día sin operaciones normales implica pérdidas en turismo, comercio, transporte y actividad empresarial. Más allá de los daños físicos causados por el ataque, el verdadero efecto estratégico radica en la interrupción de los flujos económicos que conectan a Israel con el resto del mundo. Más allá de la destrucción física del aeropuerto y de las aeronaves, el ataque desencadenó una crisis silenciosa pero extremadamente grave dentro de la industria global de seguros aeronáuticos. En el sector de la aviación comercial ninguna aerolínea puede operar sin cobertura de seguro. Las pólizas de aviación protegen a las compañías frente a daños a las aeronaves, responsabilidad civil, accidentes y especialmente riesgos derivados de conflictos armados. Sin este respaldo financiero, ninguna aerolínea puede permitirse volar, ya que una sola pérdida podría provocar su quiebra inmediata. La destrucción de 73 aeronaves en una sola noche cambió radicalmente la percepción de riesgo para las aseguradoras internacionales. Para las compañías de seguros, un evento de esta magnitud demuestra que un aeropuerto puede convertirse en un objetivo directo en un conflicto moderno. Esto significa que los ataques contra infraestructura civil crítica ya no son considerados escenarios improbables, sino riesgos reales y repetibles. Como consecuencia, varias aseguradoras comenzaron inmediatamente a reevaluar sus modelos de riesgo para las operaciones aéreas en Israel. Las primeras señales de alarma aparecieron cuando algunas aseguradoras indicaron que podrían negarse a renovar las pólizas para aeronaves que operen desde el aeropuerto Ben Gurion. Incluso si el aeropuerto logra reconstruirse y volver a funcionar, las compañías de seguros podrían considerar que el nivel de riesgo sigue siendo demasiado alto debido a la amenaza de nuevos ataques con misiles balísticos. En ese caso, las aerolíneas enfrentarían primas de seguro extremadamente elevadas o directamente la imposibilidad de obtener cobertura. La situación es especialmente crítica para la aerolínea nacional israelí, tras perder una parte significativa de su flota durante el ataque.
La compañía enfrenta reclamaciones de seguro que podrían convertirse en las más grandes en la historia de la aviación comercial. Sin embargo, incluso si las indemnizaciones permiten adquirir nuevas aeronaves, el problema fundamental sigue siendo la cobertura futura. Sin una póliza activa, ninguna aeronave puede operar legalmente en vuelos comerciales internacionales. Las aerolíneas extranjeras también están evaluando cuidadosamente su regreso al país. Compañías como Lufthansa, United, Delta o British Airways deben considerar no solo el costo de reemplazar las aeronaves perdidas, sino también el riesgo de operar en un aeropuerto que podría volver a ser atacado. Si los aseguradores deciden que las operaciones en Israel son demasiado peligrosas, muchas aerolíneas podrían optar por suspender indefinidamente sus rutas hacia el país. De esta manera, el impacto del ataque no se limita a la destrucción inmediata. Incluso después de que las pistas sean reparadas y las terminales reconstruidas, Israel podría enfrentarse a un escenario en el que su principal aeropuerto esté técnicamente operativo, pero con muy pocas aerolíneas dispuestas a volar allí. La crisis del seguro aeronáutico podría convertirse así en uno de los efectos más duraderos del ataque, afectando la conectividad aérea del país durante años. Al observar el panorama completo, el ataque contra el Aeropuerto Internacional Ben Gurion no puede entenderse únicamente como un episodio militar más dentro de un conflicto regional. Su verdadero significado es estratégico y económico. Con solo 12 misiles balísticos, Irán logró algo que normalmente requeriría una operación militar mucho más compleja: paralizar el principal centro de transporte internacional de Israel y generar una reacción en cadena que afecta al comercio, al turismo, a la aviación y a la percepción global de estabilidad del país. En términos estratégicos, el objetivo no era simplemente destruir infraestructura, sino alterar el funcionamiento de la economía israelí durante un periodo prolongado. La destrucción de decenas de aeronaves, el cierre indefinido del aeropuerto y la incertidumbre sobre la seguridad futura de las operaciones aéreas crean un escenario en el que los efectos del ataque pueden extenderse durante meses o incluso años. Cada semana en la que el aeropuerto permanece cerrado representa miles de millones de dólares en pérdidas directas e indirectas. A esto se suman los daños reputacionales y la creciente preocupación de inversores y empresas internacionales que dependen de la estabilidad logística para operar en el país. Desde la perspectiva estratégica, el ataque demuestra una evolución en la naturaleza de la guerra moderna. En lugar de centrarse exclusivamente en derrotar fuerzas militares en el campo de batalla, algunos conflictos buscan golpear los sistemas económicos y logísticos que sostienen a un país. Infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos, redes energéticas o centros industriales pueden convertirse en objetivos clave, ya que su destrucción tiene efectos amplios que van más allá del ámbito militar. Las consecuencias también tienen una dimensión global. La interrupción de rutas aéreas, el aumento del riesgo en el transporte internacional y la posible escalada del conflicto en Medio Oriente pueden afectar los mercados energéticos, las cadenas de suministro y la estabilidad regional. En un mundo altamente interconectado, un ataque contra un nodo logístico tan importante puede generar repercusiones que se sienten mucho más allá de las fronteras del país afectado. En última instancia, este episodio ilustra cómo una operación relativamente limitada, en términos militares, puede producir un impacto económico y psicológico de gran alcance. Más que una victoria en el campo de batalla, el ataque representa un intento de cambiar el equilibrio estratégico mediante presión económica y aislamiento logístico. Una estrategia que podría redefinir la forma en que se desarrollan los conflictos en el futuro.